Si escucha a Benito Mussolini, que sabía una o dos cosas sobre el fascismo, él decía que el fascismo es la fusión entre el Estado y los poderes corporativos. Ahora lo negarán y dirán que eso no es exactamente lo que decía, pero si realmente estudia el tema, eso es lo que dijo. La leche es una parte esencial de cualquier dieta equilibrada. Consuma la mejor leche disponible para usted. La leche sin pasteurizar puede ser un transmisor de enfermedades. En el 2010 se produjeron redadas simultáneas en dos localidades diferentes de California. Agentes fuertemente armados entraron en propiedades privadas y arrestaron a varios ciudadanos estadounidenses por comerciar con sustancias prohibidas. En la actualidad, las redadas antidroga tienen lugar con relativa frecuencia en Estados Unidos como una de las formas de las autoridades de librarnos de sustancias malignas y dañinas. Solo que en este caso no se trataba de una redada antidroga. La sustancia con la que se comerciaba no era crack o cristal de metanfetamina, ni tan siquiera alcohol adulterado. Se trataba de leche. Esto es solo un ejemplo de la mano dura gubernamental en el control de los grupos desfavorecidos. En este caso, el gobierno actuó en favor del interés público, argumentando que la leche cruda es intrínsecamente insegura. Es un caldo de cultivo para bacterias porque no está pasteurizada y, según este argumento, acarrea un enorme incremento del riesgo para los consumidores tan grande que no debería comercializarse. Este es el argumento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y el gobierno ataca a este segmento y lo hacen mediante la fuerza bruta, básicamente enviando tropas de asalto y precintando la planta lechera en su totalidad y confiscando toda la leche, independientemente de que ésta esté contaminada o no. La FDA realizó una redada en este mercado orgánico para mantenernos a salvo de los peligros de la leche fresca, o sea, de la compraventa de leche no pasteurizada. Ellos, según dicen, no tienen ningún problema con que usted consuma leche cruda si, por ejemplo, se encuentran una vaca perdida de camino a casa y deciden ordeñarla. ¿Pero un reputado agricultor tratando de vender algo a consumidores bien informados? Eso es inadmisible. Aunque este mercado orgánico sea un grupo en el que cada uno de sus miembros ha firmado una renuncia de responsabilidades, reconociendo su conocimiento de los riesgos potenciales de consumir leche fresca, esto no es lo suficientemente bueno para la FDA. ¿Acaso esta gente no se da cuenta de que la leche cruda es un alimento que sirve de acceso a otras sustancias peligrosas? ¿Qué será lo siguiente? ¿Gente comiendo queso, ostras crudas, sushi o, Dios no lo quiera, huevos? Afortunadamente, la FDA está ahí para intervenir y salvar a los adultos a punta de pistola de los peligros de la leche fresca. La razón por la que la leche pasteurizada no se somete a este mismo escrutinio y la razón por la que la leche cruda sí, al contrario que el queso, los huevos, las ostras crudas o el sushi, es que no están bajo el mismo escrutinio de la FDA, pues los principales productores de leche son un grupo de presión fundamental dentro de la FDA. Tienen márgenes de beneficios muy pequeños por unidad, de manera que si en los supermercados y en otros comercios hay un número significativo de personas que compran productos hechos con leche cruda, eso causaría un efecto económico significativo entre la gran cadena de procesadores lácteos. Las redadas de leche en California no fueron un hecho aislado. Durante los últimos años ha habido redadas a lo largo de todo Estados Unidos para terminar con la venta de varios productos orgánicos. Pero más allá de cualquier reclamación referente a las preocupaciones sobre los riesgos para la salud, una cosa está clara: las acciones de las agencias reguladoras y, por extensión, los políticos que las dirigen no están inspiradas por ninguna noción referente al bien público. Su motivación es el deseo de permanecer en el poder. Y eso cuesta dinero. El problema con el sistema político de Estados Unidos
es que gira en torno al dinero. Y así, de inmediato, establece una dicotomía entre aquellos que pueden permitirse jugar en el sistema y aquellos que no pueden. Para acceder a un cargo público menor, se necesita $1,5 millones. Se necesitan alrededor de 11 millones para aspirar al Senado. Así que si uno no tiene dinero, ¿a dónde va? Pues se dirige a la gente que tiene una mano extendida con dinero listo para financiar su campaña. Pero ellos también querrán algo a cambio, porque, por supuesto, no le van a dar el dinero por razones de caridad. Esto otorga una ventaja muy clara a los grandes negocios, porque tienen una mayor capacidad para destinar recursos a la compra de influencia. La influencia política se convierte en otra parte del arsenal presente en la caja de herramientas del marketing de las grandes corporaciones. Solo que en lugar de promocionarse a sí mismas, usan esta influencia para suprimir la competencia y la clave de todo ello son los grupos de cabildeo. La gente piensa que vivimos en una sociedad de libre mercado y no es así. La élite gubernamental y las grandes empresas están demasiado estrechamente alineadas en la actualidad, especialmente en Estados Unidos. Y esto, ya sabe, es principalmente por los grupos de cabildeo. En Estados Unidos tenemos amiguismo, no capitalismo, especialmente en lo referente a asuntos militares y después en lo que respecta al gran negocio de la medicina y de la comida, como Monsanto, ya sabe, con todos sus organismos genéticamente modificados y esas cosas. La mayoría de la gente no los quiere, pero los introducen obligatoriamente porque Monsanto tiene una enorme influencia a través de todos los grupos de presión de la industria alimentaria. Así que, ¿qué es el cabildeo? Bien, simplemente se trata del acto de influenciar en las decisiones tomadas por los legisladores y las agencias reguladoras. Ya saben los tipos que hacen las leyes. Y las personas que ejercen esta influencia se llaman cabilderos, profesionales con buenos contactos, trajes bien planchados y lenguas afiladas. Los cabilderos suelen ser expertos en aquellos campos sobre los que quieren ejercer su influencia. Asesoran a los legisladores sobre cómo deben asegurarse de que los estadounidenses obtengan más beneficios gracias a las leyes que estos aprueben, reduciendo a la vez cualquier posible daño. ¿Es una buena idea? ¿Por qué no querría cualquiera el asesoramiento de un buen experto? Y aquí es donde las cosas se fastidian. En ocasiones, los legisladores deciden que el dinero es más tentador al otro lado de la valla, de manera que deciden pasarse al bando de los cabilderos, dejan el gobierno y pasan a trabajar para una empresa privada, llevándose consigo sus contactos y su influencia. Este fenómeno se conoce como la puerta giratoria. La gente que pasa de regular una determinada actividad a trabajar en esa misma industria y en múltiples ocasiones de un puesto a otro. A las grandes corporaciones les encanta tener a gente tan poderosa en nómina, así que hacen todo lo posible para atraer al mayor número posible. Y por su parte, los reguladores colaboran aprobando unas cuantas leyes para beneficiar a sus futuros empleadores. Y con cada giro de la puerta llega una serie de nuevas leyes que benefician a algunas compañías, ponen trabas a otras, pero los negocios siguen en funcionamiento y nadie resulta realmente lastimado, salvo, por supuesto, los ciudadanos. Verá a miembros del Congreso que participarán en asuntos defendiendo un interés particular concreto y luego irán a trabajar por ese interés concreto después de dejar su cargo político. Y eso mismo sirve para todas las agencias gubernamentales. De hecho, eso se considera como la forma normal de hacer negocios en Washington. Las altas esferas del gobierno y la de los grandes negocios esencialmente son lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una corporación y la agencia gubernamental cuando la corporación compra a los políticos con donaciones para sus campañas y los políticos actúan como se les ha pedido, aprobando las leyes que la propia corporación aprobaría si fuera el gobierno? Tristemente, este fenómeno es muy común hoy en día y no es específico de solamente un sector industrial. Más bien parece que muchas de las agencias que tienen el poder de influir sobre nuestras vidas diarias están corrompidas por las puertas giratorias. Cuando se delega el poder para regular la economía en los comités, en los funcionarios gubernamentales y en las agencias, eso siempre acaba generando corrupción. Es muy tentador para la gente no usar ese poder para su propio beneficio personal. Y la puerta giratoria es simplemente una prueba del hecho de que cuando se otorga al gobierno y a sus agencias el poder de regular el comercio, eso siempre, siempre conduce a la corrupción.
9 de cada 10 leyes federales no son una creación de aquellos a los que hemos elegido, sino más bien de miembros de estas agencias burocráticas. Así que no tenemos una república federal limitada en Estados Unidos. Lo que tenemos en lugar de eso es una ilimitada oligarquía burocrática en la que esas agencias burocráticas operan en gran medida sin rendir cuentas a nadie. Esta no es una forma de gobierno representativa. Solo representan a los más poderosos y a la gente que les da la mayor cantidad de dinero. Las corporaciones, las multinacionales, se han hecho con el control ya sea de la agricultura, la radiodifusión, la industria farmacéutica o el comercio. Nombre el sector que quiera. Unos pocos lo controlan absolutamente. Las leyes y las normas son esenciales para cualquier sociedad moderna. Hay algunas actividades que necesitan ser controladas o prevenidas en beneficio del bien común. ¿Por qué lado de la calzada debe circular? ¿Si un niño de 5 años puede comprar una botella de whisky? ¿O cuántas veces puede repetir en un buffet libre? Bueno, tal vez tachemos este último, pero se entiende la idea. Aunque con tanta conspiración entre los reguladores y las industrias a las que regulan, las leyes que rigen nuestra vida cotidiana se están convirtiendo en excesivas, innecesarias y a menudo francamente absurdas. Mantener al público seguro y libre ya no es el objetivo primordial para gran número de nuestros legisladores. Hay poco de lo que hace el gobierno federal que no esté influenciado por la opción de favorecer un interés especial sobre otro. Hay gran cantidad de reglamentos que se adoptan fingiendo un interés público, pero en el fondo son resultado de la negociación entre los líderes de la industria y el gobierno para crear una barrera de entrada. Y muchas de estas medidas adoptadas tienen enormes consecuencias económicas, tanto al eliminar la competencia a una empresa como al mejorar su situación económica. Esta relación entre las grandes empresas y las agencias del gobierno no solo afecta a su competencia en la economía, sino también a todos nosotros en nuestra vida diaria. Lo que se quiere hacer en una economía es producir aquellos productos y servicios que tienen más demanda, y nadie sabe eso mejor que el mercado. Pero cuando se involucran los políticos, imponen su propio juicio. Generalmente, ni siquiera están intentando aventajar al mercado y comprender lo que es mejor para nosotros. Generalmente, intentan simplemente favorecer a un individuo particular o grupo de individuos a expensas de otro. Y hay claros ganadores y perdedores. Quien quiera que sea beneficiario de subvenciones o, ya sabe, o del gasto público frente a quien esté sujeto a regulaciones o tasas. Pero independientemente de los ganadores y los perdedores individuales, colectivamente perdemos porque la riqueza se destruye. Se asignan los recursos de una manera menos que óptima. Si puede pagar suficiente dinero, puede estar seguro de que usted ganará en cualquier asunto que se involucre. Quizá esto frene la legislación, tal vez dará salida a algo, pero al final lo que se busca es determinar la política. Y la política tiene un impacto real en nuestra vida cotidiana. Determina lo seguros que sus productos son, determina lo que se nos permite saber acerca de estos productos. La guerra de la FDA contra la leche sin pasteurizar es solo un ejemplo de la forma en que grandes productores de alimentos están usando sus conexiones en Washington para limitar nuestras opciones en la tienda de comestibles, mientras aumentan sus propios beneficios. Pero no es en absoluto el único ejemplo. El gran gobierno es cómplice de la gran agricultura. Nunca hubo ningún estudio científico que determinase que los alimentos transgénicos fueran equivalentes a los alimentos cultivados convencionalmente. La Administración de Alimentos y Medicamentos dijo, bueno, Monsanto ha avalado la seguridad de los alimentos transgénicos. Y Monsanto dijo, la FDA ha certificado que es seguro. Eso es el gran negocio y el gran gobierno juntos. Pero
Pero algunas granjas pequeñas, independientes, están eligiendo no utilizar los cultivos de GMO patentados o trabajar para los grandes intereses de los agronegocios. Hay quien solo quiere proporcionar a su área local alimentos nutritivos y frescos de granja. Uno de estos agricultores es Joel Salatin. Dirige su explotación basada en una innovadora y radical nueva técnica que él llama dejar que los animales pasten solos. Parece una locura, pero tal vez esté en lo cierto. Tenemos una serie de criterios de producción y procesamiento muy diferentes. En primer lugar, nuestros animales se mueven, no participan confinados en grandes espacios de alimentación. Nuestros animales no toman medicamentos, no los vacunamos, no los medicamos y dirigimos nuestra granja según el ciclo cerrado del carbono en contraposición a la compra de abonos químicos. Así que ya sabe, la localización, el ciclo de carbono, los animales libres, la ausencia de productos farmacéuticos, todo eso es en gran medida diferente al sistema alimentario industrial mundial de hoy en día a base de petróleo. Resulta que hay un mercado saludable para la producción tradicional de la carne. Así que, ¿por qué hay tan pocas granjas independientes que operen en todo el país? La historia de Chicago y su Gran Corral simboliza la increíble revolución económica que estaba en marcha. En las granjas, máquinas y técnicas agrícolas mejoradas comenzaron a producir una gran cantidad de alimentos para el consumo tanto en casa como en el extranjero. El nuevo mundo de la producción en masa requería concentraciones crecientes de capital. Al agrupar las inversiones de muchas personas, la corporación se convirtió en el medio para iniciar vastas nuevas empresas. La globalización y la mercantilización de todo está haciendo poco a poco más y más difícil para los agricultores independientes y para los particulares en el mercado alimentario vender a sus vecinos, a los amigos, a la familia o a quien sea. Y hace que uno piense todos los días qué burócrata invadirá su vida hoy. Cada vez que el gobierno interviene en el mercado, siempre favorece a los más grandes jugadores porque ellos son los que son capaces de comprar favores, de ganarse el privilegio de concesión dentro de un clima regulatorio. Y por lo que sé, muchos de los que defienden al consumidor tienen buenas intenciones cuando dicen: necesitamos una mayor supervisión, necesitamos más regulaciones para, ya sabe, para estas cosas malas que ocurren. De lo que no se dan cuenta es de que para el momento en que tal regulación se promulga y se filtra al nivel del cultivo, siempre perjudica a los pequeños productores y ayuda a los grandes productores. Es el fenómeno de la puerta giratoria. No coma sano, coma solo mierda. Unas pocas empresas controlan todo. Solo hay un pequeño grupo de empresas agroindustriales que controlan toda la producción de alimentos. Dejan a todo el mundo fuera de la competencia. No quieren ninguna competencia. El pequeño agricultor es siempre una amenaza. Si 50 millones de personas en Estados Unidos deciden por su cuenta que preferirían comprar sus productos de los pequeños agricultores o en los mercados de agricultores, ya que piensan que es más saludable, eso es una deserción del sistema. El gobierno no quiere eso y Monsanto ciertamente tampoco quiere eso, ni ninguna de las compañías de agronegocios. Así que es mejor hacer todo lo posible para eliminar a los pequeños agricultores en Estados Unidos, hacer que se vayan a la quiebra, hacer que vendan su tierra, de la que después se apropiará alguna entidad agrícola más grande, hasta que finalmente toda la cadena alimenticia esté controlada por las grandes corporaciones y el gran gobierno. Las regulaciones impuestas sobre las pequeñas explotaciones, independientes como la de Joel, han creado un obstáculo que limita el tamaño y el alcance de su operación. Y si estos reglamentos son bien intencionados o impuestos solo para proporcionar una ventaja injusta a los grandes, el resultado final es que muchos de los productos que Joel quisiera vender han sido considerados ilegales. Las cosas que nos gustaría hacer, desde tratar la carne a vender leche fresca, por ejemplo. Nos encantaría vender leche fresca y tenemos clientes a los que les encantaría conseguir leche fresca. Es ilegal.
Acabamos de recibir a un inspector del Departamento de Salud. Nos dijeron que nuestro espacio para la matanza de las aves de corral era ilegal y querían cerrarlo. Y su argumento era que si estaba abierto al aire, era inherentemente antihigiénico. Lo que es fascinante es cómo un solar de pastoreo, en condiciones deplorables, sin ninguna señal de no pasar, se zafa casi de cualquier cosa. Pero como aquí nos mostramos de manera muy transparente, al aire libre, eso nos hace vulnerables al antropomorfismo de gente ignorante. Probablemente esté pensando que estos reglamentos agrícolas no tienen sentido para usted. Si estas regulaciones están limitando sus opciones, ¿cómo es que se puede ir andando por cualquier pasillo del supermercado y encontrar docenas de diferentes marcas y cientos de diferentes alimentos? Quiero decir, ¿cuánto necesitamos para elegir? Pongamos que una persona promedio camina por el supermercado y ve todas estas cosas en los estantes y piensa, ¿qué quiere decir que no tengo opciones? Puedo conseguir cereales para el desayuno de varias marcas diferentes, lo que sea, o no. Puedo conseguir papas fritas de 10 empresas distintas, ya sabe. ¿Qué quiere decir con que no tengo elección? Y resulta una venta difícil porque la gente tiene dificultades para comprender lo que no pueden conseguir. Ya sabe, lo que no se puede obtener es la leche cruda. Lo que no se puede obtener es un patio trasero para la matanza de las aves de corral que nunca pasó por una gran planta de procesamiento. Hay una enorme cantidad de alimentos de patrimonio artesanal que no está disponible ahora, ya que ha sido criminalizado y están fuera de la ley. Al final, todo se reduce a riesgo. Algunas cosas, como la leche no pasteurizada, son demasiado arriesgadas para dejar ofrecerlas al público. Después de todo, la leche cruda contaminada podría teóricamente ser tan perjudicial como el veneno. Pero el veneno actual, por otro lado, es aparentemente bueno. Si quieren hablar de riesgo, ¿no es fascinante que lo haga la propia entidad que nos proporcionó el DDT, que nos proporcionó las vacas locas, que nos aportó la clonación, que nos trajo los transgénicos? Son cosas muy arriesgadas. Quiero decir, lo crea o no, tiene que apreciar que todas esas cosas también son de alto riesgo. Y ellos son aquellos a los que decimos, pongo mi fe en ti para mi alimentación. Creo que las personas participan en conductas de riesgo todo el tiempo. ¿Sabe? Creo que si usted alimenta a sus hijos con leche pasteurizada y cereales de las marcas que hay en el mercado, eso es un comportamiento arriesgado. Pero el gobierno ha decidido que ese no es el comportamiento de riesgo. ¿Cuál es el comportamiento de riesgo? ¿Beber un vaso de leche fresca? Cuando se llega a esto, no poder obtener leche fresca no es gran cosa. Quiero decir, ¿quién necesita la leche fresca cuando se pueden obtener palitos de mozzarella frita o sabrosas alitas de pollo? Después de todo, comida es comida, ¿verdad? Creo que es importante tener en cuenta que en 1979, cuando la primera pirámide de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos salió, ya sabe, con cereales en la base del esquema, fue el comienzo de la obesidad y la diabetes del tipo 2, porque puso los hidratos de carbono en la parte inferior. Y se sabe más que de sobra que Estados Unidos hoy sería mucho, mucho más saludable si el gobierno nunca nos hubiera dicho qué comer. Así que tal vez exagere un poco sobre las grasas saturadas y el queso de imitación. ¿A quién le importa? Tenemos acceso a los mejores medicamentos en el mundo. Si usted tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 116 y esa tercera hamburguesa le hace sudar como un deportista de primera línea, o simplemente se siente mareado por todos los medicamentos que está tomando, hay medicamentos por ahí para ayudarle. Y todos estamos de acuerdo en que si hay un ámbito en el que queremos regulaciones estrictas, ese es la producción farmacéutica. Después de todo, nadie quiere que salgan a la venta medicamentos inseguros. Hay, por supuesto, varios medicamentos
muchos medicamentos que son útiles, pero lo que me preocupa es que una minoría significativa, una importante minoría de medicamentos que han sido aprobados por la FDA, se han aprobado pasando por encima de las objeciones de los propios revisores médicos de la FDA por motivos de seguridad. Y muchos de los medicamentos peligrosos que han sido admitidos en el mercado realmente causan la muerte, insuficiencia hepática, insuficiencia renal o ataques al corazón. Estos fármacos están en el mercado, muchos de ellos todavía, y son aprobados anualmente. Es gracias a ese control de calidad riguroso por la FDA que un medicamento como Vioxx, que causó más de 100.000 ataques cardíacos y decenas de miles de muertes, fue rápidamente retirado del mercado. Después de solo 5 años y 2.500 millones en ganancias para el gigante farmacéutico Merck. Cuando un comisionado de la FDA aprueba a sabiendas un medicamento peligroso como Vioxx y lo mantiene en el mercado a pesar de que hay 140.000 ataques cardíacos de Vioxx y 60.000 muertes por él, y sigue en pie en defensa de esa empresa, Merck, aquí hay algo que falla. Hay algo que falla terriblemente. ¿Por qué no puede esa persona rendir cuentas? Y sin embargo, se salen con la suya. No solo se salen con la suya, sino que en el caso del comisario que hizo eso, Lester Crawford, termina siendo empleado por una compañía llamada Policy Directions, Inc., de gran rendimiento, y esa compañía representa a Merck. En el 2010 se produjeron redadas simultáneas en 2 localidades diferentes de California. Agentes fuertemente armados entraron en propiedades privadas y arrestaron a varios ciudadanos estadounidenses por comerciar con sustancias prohibidas. En la actualidad, las redadas antidroga tienen lugar con relativa frecuencia en Estados Unidos como una de las formas de las autoridades de librarnos de sustancias malignas y dañinas. Solo que en este caso no se trataba de una redada antidroga. La sustancia con la que se comerciaba no era crack o cristal de metanfetamina, ni tan siquiera alcohol adulterado. Se trataba de leche. Esto es solo un ejemplo de la mano dura gubernamental en el control de los grupos desfavorecidos. En este caso, el gobierno actuó en favor del interés público, argumentando que la leche cruda es intrínsecamente insegura. Es un caldo de cultivo para bacterias porque no está pasteurizada y, según este argumento, acarrea un enorme incremento del riesgo para los consumidores tan grande. Si escucha a Benito Mussolini, que sabía 1 o 2 cosas sobre el fascismo, él decía que el fascismo es la fusión entre el Estado y los poderes corporativos. Ahora lo negarán y dirán que eso no es exactamente lo que decía, pero si realmente estudia el tema, eso es lo que dijo. La leche es una parte esencial de cualquier dieta equilibrada. Consuma la mejor leche disponible para usted. La leche sin pasteurizar puede ser un transmisor de enfermedades. Que no debería comercializarse. Este es el argumento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y el gobierno ataca a este segmento y lo hacen mediante la fuerza bruta, básicamente enviando tropas de asalto y precintando la planta lechera en su totalidad y confiscando toda la leche, independientemente de que ésta esté contaminada o no. La FDA realizó una redada en este mercado orgánico para mantenernos a salvo de los peligros de la leche fresca, o sea, de la compraventa de leche no pasteurizada.
Ellos, según dicen, no tienen ningún problema con que usted consuma leche cruda si, por ejemplo, se encuentran una vaca perdida de camino a casa y deciden ordeñarla. ¿Pero un reputado agricultor tratando de vender algo a consumidores bien informados? Eso es inadmisible. Aunque este mercado orgánico sea un grupo en el que cada uno de sus miembros ha firmado una renuncia de responsabilidades, reconociendo su conocimiento de los riesgos potenciales de consumir leche fresca, esto no es lo suficientemente bueno para la FDA. ¿Acaso esta gente no se da cuenta de que la leche cruda es un alimento que sirve de acceso a otras sustancias peligrosas? ¿Qué será lo siguiente? ¿Gente comiendo queso, ostras crudas, sushi o, Dios no lo quiera, huevos? Afortunadamente, la FDA está ahí para intervenir y salvar a los adultos a punta de pistola de los peligros de la leche fresca. La razón por la que la leche pasteurizada no se somete a este mismo escrutinio y la razón por la que la leche cruda sí, al contrario que el queso, los huevos, las ostras crudas o el sushi,